Buenos días. ¿Cómo estás, Ana? Bien, ¿y tú cómo te encuentras? Excelente, muy bien. Nos reunimos aquí el profesor Elizabeth Ávila, el profesor Elio Prieto, que está de coordinador, de director, y el profesor Brian Gómez, para transmitir el mensaje o para llevar a cabo la cátedra de lenguaje y comunicación aplicando el Modelo. aprendizaje basado en problemas. Bueno, es importante resaltar que este aprendizaje basado en problemas nace en el año 1960 y 1970 y surge como una necesidad pedagógica que pretende dar respuesta a situaciones concretas que se presentan diariamente en la realidad. Entonces, es importante decir que es un método interesante para aplicarlo diariamente en nuestras materias, por ejemplo, en este caso lenguaje y comunicación, porque nos permite partir de un problema real de clase. Entonces eso hace que el aprendizaje realmente sea significativo y no se torne en una cuestión teórica utópica que al final no va a tener sentido. ¿Tú qué opinas? Efectivamente, ya se ha comprobado que una clase magistral no logra llevar la información que los estudiantes requieren conocer, aprender empíricamente, ya que no hay comunicación retroactiva entre el emisor y el receptor. De esta manera se han planteado nuevas maneras de llevar conocimiento y una de ellas que vamos a aplicar en este momento va a ser el aprendizaje basado en problemas. Profesor, me imagino que tú tienes un problema en tu aula de clase que ves diariamente, que es falta de comunicación entre profesor y estudiante. No sé si te ha pasado. Sí, y hay varias razones por las cuales estos problemas surgen. Por ejemplo, cuando comenzamos a hablar sobre este tema de la comunicación humana, que es un tema bastante interesante, intentando dar algunas consideraciones generales, a veces como el tema es muy común se torna como algo aburrido o reiterativo. Entonces la idea es hablar de la comunicación, un tema que nosotros ya sabemos, pero dándole otras connotaciones. Entonces el problema que tú planteas es que, por ejemplo, hay falta de concentración, no se comprende lo que se dice, el tema puede incluso cansar o aburrir, entonces hay que buscar una manera asertiva de transmitir este tema. Efectivamente, entonces ¿cómo podemos aplicar la enseñanza basada en problemas para llevar la cátedra de lenguaje y comunicación? Planteamos un problema como lo definió la profesora. El problema que nosotros nos planteamos, que generalmente vemos muchos profesores, es ¿por qué existen problemas de comunicación dentro del escenario áulico? Generalmente nosotros verificamos que planteamos, exponemos alguna actividad, alguna recomendación y no se cumplen las condiciones especificadas previamente. Entonces, ¿será que es un problema de comunicación lo que está influyendo en esto cuando vemos esta situación? De esta manera nosotros podemos llevar o podemos plantear la teoría del lenguaje y comunicación, el lenguaje humano, aplicando o resolviendo un problema práctico. De esta manera podemos definir qué es la comunicación. Una definición de comunicación es el proceso mediante el cual se puede transmitir información de una entidad a otra, alterando el estado de conocimiento de la entidad receptora. La entidad emisora se considera única, aunque simultáneamente pueden existir diversas entidades emisoras transmitiendo la misma información o mensaje. Por otra parte, puede haber más de una entidad receptora. Los procesos de la comunicación son interacciones mediadas por signos entre al menos dos agentes que comparten un mismo repertorio de los signos y tienen unas reglas semióticas comunes. Claro, ahí estás diciendo algo bastante interesante. Por ejemplo, se deben pensar en dos elementos importantes en la comunicación que son el emisor y el receptor. Y por último, estás diciendo que entre ellos dos, esos sujetos que intervienen en la comunicación, tienen que haber signos que son compartidos culturalmente. Entonces, por ejemplo, en un escenario de clase, el profesor tiene mayores conocimientos debido a su experiencia, su recorrido, y los alumnos están en ese proceso de adquisición de conocimiento. Entonces, si nosotros damos una clase teórica y hablamos completamente utilizando un vocabulario técnico, esto puede hacer que la comunicación no sea asertiva, porque entonces los dos sujetos que están interviniendo en el proceso de comunicación en ese momento no comparten el mismo código. Entonces es necesario que el profesor mantenga un equilibrio, utilizando, más bien acercarse al lenguaje que domina el público para que éste lo pueda comprender. Y como eso no ocurre, sino más bien nosotros tendemos hacia la especificidad, provocamos problemas de comunicación. Correcto, entonces de esta manera podemos plantear un problema, ya más que dar una definición, sino cómo resolver un problema utilizando la comunicación. El segundo plazo que plantea el aprendizaje basado en problemas es lo que se conoce como la lluvia de ideas o brainstorming, es generar en el aula de clases debates
sobre qué factores pueden interferir en el aula de clase. De esta manera podemos plantear hipótesis que contrastaremos más adelante. Hipótesis que podemos plantear como, por ejemplo, el horario establecido arbitrariamente en la asignatura disminuye el nivel de atención de los estudiantes. La redundancia o la entropía en la comunicación son causas de desinterés. Es decir, podemos generar ideas sobre qué factores influyen en el aula de clase. Claro, y como tú dices, por ejemplo, dar lugar al diálogo. No puede solamente una persona estar hablando en un salón de clases porque esto genera aburrimiento si son 4 horas. En cambio, cuando se da lugar al diálogo, al espacio, al intercambio de ideas, además se produce un elemento importante en la comunicación que es la retroalimentación o el feedback. Entonces ya la comunicación deja de ser completamente un proceso lineal, es decir, un sujeto emite un mensaje a un receptor pasivo que no interviene en la comunicación, sino que ahora el interlocutor o el receptor se va a transformar en un sujeto activo y va a participar activamente en la comunicación. Y esto hace que incluso el mensaje que el profesor, o en este caso el emisor, vaya a transmitir, ese mensaje pueda tener otras resignificaciones que a lo mejor o muy probablemente el sujeto que cumple el rol de emisor no ha previsto. Entonces es importante dar un espacio de diálogo, crear un espacio de diálogo dentro del salón. Y fíjate que cuando hablamos de los elementos de la comunicación, entonces si uno de esos elementos falla, eso ya sería una de las razones o factores que influye en que la comunicación sea asertiva. Entonces fíjate que está elementos importantes, no es solamente el emisor, sino está el referente, el tema que yo voy a decir, qué mensaje o canal, a veces nuestro tono de voz no es el adecuado, o miramos detalladamente a una persona, y todo esto va generando problemas en la comunicación. Entonces es importante que para que el mensaje llegue, el receptor esté inmerso en la comunicación y pueda participar de él. Correcto, profesor. El tercer paso que plantea el aprendizaje basado en problemas es el análisis del problema. Aquí debemos plantear con los estudiantes qué efectos que genera, en este caso, la falta de comunicación dentro del aula de clase. Nosotros hemos visto que cuando no hay comunicación asertiva en el aula de clase, se genera desinterés por parte de los estudiantes. El mismo profesor se puede sentir desinteresado al momento de dar la clase, y esto causa problemas, causa bajo rendimiento, causa desmotivación, y eso es lo que nosotros no podemos tener en la aula de clase. Necesitamos tener estudiantes activos, participantes, un profesor motivado a llevar mensajes. De esta manera el aprendizaje se genera de manera más recíproca. Entonces, en este momento el análisis del problema es analizar qué efectos negativos puede tener la falta de comunicación en el aula de clase. Claro, y además el escenario de clase se tiene que transformar. Se supone que los sujetos que van a la clase deben salir transformados igual que el profesor. Entonces, cuando una clase se vuelve completamente reiterativa, nosotros lo sabemos porque todavía seguimos estudiando, que causa cansancio. Y ese cansancio se traduce en desmotivación y, por supuesto, da como resultado que el rendimiento sea completamente nulo. Y más si hablamos en las situaciones en las que nos encontramos, por ejemplo, en este momento, en la que hay muchos factores que influyen para que esto no, para que realmente la persona no esté completamente enfocada en un objetivo o una meta. Correcto. El paso número 4 que definimos es las bases teóricas, generar conocimientos importantes que debe tener el estudiante al momento de tener en cuenta qué es la comunicación. Aquí nosotros vamos a llevar o invitar al estudiante a formar sus bases teóricas sobre los conceptos y definiciones que necesita tener claro para abordar el problema inicial. La bibliografía que nosotros generalmente se puede utilizar es Teoría Matemática de la Comunicación, escrita por Shannon Weber, y tener definiciones precisas como qué es redundancia, qué es entropía, qué es interferencia, entre otras definiciones. Y aquí, cuando hablas de bases teóricas, es importante que no solamente nosotros demos opiniones sobre nuestra experiencia con respecto a un tema, sino que también podamos argumentarlas teóricamente, porque precisamente estando en la academia, eso es lo que también nos permite forjarnos como profesionales. Entonces, por ejemplo, en este caso tú puedes ver que hay dos elementos interesantes en la comunicación según lo plantea Shannon y Weber, pero hay muchos teóricos que hablan de esto. Por ejemplo, temas como la redundancia, un tema reiterativo, repetitivo, lo produce cansancio, y un tema completamente abstracto, arbitrario también. Por ejemplo, en tu caso que das clases de estadística o probabilidad, son temas que son netamente complejos. Entonces, para poder que ese conocimiento llegue a la persona, tú tienes que tener un equilibrio entre la redundancia y la entropía.
y evitar que haya interferencias alrededor de lo que tú estás transmitiendo, como ruidos, como por ejemplo el uso del teléfono, que era uno de los elementos que nosotros también discutíamos, la incomodidad que se presenta en el espacio donde uno se encuentra prestando atención hacia un tema. Entonces son elementos bastante importantes que interfieren en que la comunicación sea o asertiva o negativa. Muy bien, el quinto paso que establecemos es la ejecución. Cuando hablamos de ejecución es llevar al estudiante a tomar datos de verdad sobre el problema que está investigando. En este caso nosotros podemos plantearle a los estudiantes que generen o tomen observaciones o tomen datos aplicando una encuesta. ¿Con qué fin aplicar la encuesta? Con el fin de que ellos mismos verifiquen qué factores están ocurriendo en la falta de comunicación dentro del aula de clase. En este momento nosotros podemos invitar a los estudiantes a aplicar una encuesta, tanto estudiantes como profesores, y que ellos establezcan o se hagan las hipótesis planteadas inicialmente sobre qué factores pueden influir en la interferencia en el aula de clase. De esta manera podemos más adelante verificar si las hipótesis que nos planteamos inicialmente resultan ser ciertas o resultan ser falsas o no son ciertas o son otras hipótesis que no tomamos en cuenta inicialmente. Claro, y aquí tú los pones, por ejemplo, los llevas al hacer, que es una de las cuestiones importantes para realmente aprender. No solamente oír el conocimiento, sino también poderlo aplicar. Y por medio de la encuesta, pues es una forma de poder poner en práctica esto. Bien, el sexto paso es investigación. La investigación es llevar al estudiante a ir más allá de la información que tenemos previamente. Como podemos decirlo, buscar antecedentes. ¿Qué investigaciones se han hecho anteriormente a el conflicto de falta de comunicación en el aula de clase? Claro, y además, cuando se realiza una investigación profunda, puede establecer contrastes entre varios autores. Incluso esta misma problemática la puedes ver si está aplicada a otras instituciones universitarias dentro o fuera del país. Si es solamente un caso que ocurre a nivel regional, entonces habría que ver cuáles son las consecuencias de que este fenómeno ocurra solamente en nuestra ciudad, por ejemplo, o si es un hecho reiterativo. Entonces, al establecer este análisis, estas comparaciones, puedes tratar de dar una respuesta un poco más asertiva, más objetiva al problema que estamos planteando. Y finalmente se establece que el séptimo paso es la obtención de resultados. En este caso es, a partir de la encuesta aplicada, verificar que efectivamente ya tomar decisiones o verificar cómo poder solucionar el problema de comunicación en el aula de clase. De esta manera podemos generar un informe, invitar a los estudiantes a que generen un informe, planteando, exponiendo todo lo que se hizo previamente, es decir, la información teórica que recabaron, sí, aquí también es los importante, resultados obtenidos. Sí, que lo que hemos discutido, por ejemplo, que la comunicación pasa de ser una comunicación oral a una comunicación escrita. Y cada registro o de la forma en la que se presenta esa comunicación tiene unas normativas. Entonces, por ejemplo, cuando propones un informe, pues tienes que seguirte según los pasos que estamos hablando, que estamos mostrando en esta imagen. Y bueno, de esta manera, pues concluiríamos el tema de la comunicación, habiendo planteado varias consideraciones generales. Y efectivamente, entonces, introdujimos un tema, damos toda una cátedra sobre el lenguaje de comunicación, resolviendo un problema aplicado de esta manera. Podemos garantizar que la información llegue al estudiante, que no quede solamente en una mera clase magistral donde la falta de comunicación queda en el aire, no una falta de comunicación, sino que el conocimiento no llega al estudiante como uno requiere que deba llegar. El profesor Elliot nos está dando ya señales de que ya vamos concluyendo, entonces, profesora. Bueno, muchísimas gracias por haber estado presentes. Gracias, hasta luego.